Paz amado, les saludamos con la paz Gracias, del Señor, Señor Jesús. agradecidos al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos han estado viendo, que nos van a ver, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo recién en la primera hora del programa con su esposa, nuestra hermana Ramona. Gracias, Y Jesús. bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, saludamos a todos los hermanos de la Gracias, congregación Señor. del Señor Jesucristo. Si usted quiere conocernos, quiere visitarnos, hermano, puede hacerlo los días miércoles a las 19 horas. Tenemos el nuevo horario de culto de los días sábados a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y el día domingo a las 9 de la mañana. Así que usted puede visitarnos en la calle José Gracias, Hernández, Jesús. 384, entre Almeida y Cetino, en el barrio El Tambo. Puede visitarnos allí, puede escuchar también los mensajes del pastor y de los hermanos que predican la palabra de esta gracia en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede adquirir el conocimiento de esta gracia y puede gozarse juntamente con nosotros por lo que la gracia puede producir en su vida. Amén, Amados. gloria a Dios. Bueno, le voy a Gracias, estar dando a mi Jesús. esposa que salude en esta mañana. Gracias al Señor, que el Señor nos da un nuevo día de vida. Gracias al Señor por esta gracia, ¿no?, en la que estamos viviendo. Gracias al Señor por esta salvación tan grande, ¿no?, que podemos disfrutar de cada día, ¿no? Que el Señor esté bendiciendo, alcanzando más iluminación acerca de esta palabra, ¿no? Cuando más la hablamos, más nos vamos nutriendo, ¿no?, Amén. con esta palabra. Gracias al Señor por eso, ¿no? Que el Señor siga bendiciendo este hermoso día. Amén, gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Ariel que está conectado. Gracias, Jesús. Señor bendiga su vida. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar con la palabra de esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu vida, Señor, en nosotros. Señor, gracias porque tú nos das una oportunidad nueva, Señor, para poder ser conformados a tu imagen. Te pedimos, Señor, que tú bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que nos están escuchando, aquellos que nos van a escuchar luego, Señor. Bendice a las hermanas de la radio y la predicadora, Señor. Ayúdalos para que ellos puedan crecer aún más de lo que tú les has llevado a crecer, Señor, para la difusión de esta gracia, Señor, a través de ese medio, Señor. Y bendice a cada hermano que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a leer ahí en el capítulo 2, versículo 1. Amén. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y fíjese, Timoteo era un pastor. Un pastor, esta es una carta que Pablo le escribe a Timoteo, un pastor de la iglesia en Éfeso, creo que estaba Timoteo en ese tiempo. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo era hijo de Pablo en cuanto a la fe. Y Pablo le estaba llevando a él a que el título aquí dice un buen soldado de Jesucristo, a que él se mantuviera firme en la fe. Esforzarse en la fe no es lo mismo que cuando dice ahí en el libro de Josué, creo que es en el capítulo 1, donde Dios le dice a Josué, dice, esfuérzate y sé valiente, y sé muy valiente, y lo lleva a Dios a Josué a considerar las palabras que están escritas en el libro de la ley. Pero no está hablando de esforzarse en cuanto a esa situación, sino que dice, esfuérzate en la gracia. Y Pablo le venía compartiendo a Timoteo esta palabra de gracia maravillosa, como dice ahí también en 2 de Timoteo 1:13. 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjese, retén. Entonces, esforzarse en la gracia es retener lo que hemos oído, es mantenerse firme en lo que hemos oído. ¿Y cuándo nos tenemos que mantener firme? Y bueno, ahora usted está escuchando la palabra. Ahora es fácil mantenerse firme en lo que la palabra de Dios dice, en lo que la gracia dice, el Evangelio dice. Porque acuérdese que la gracia es el Evangelio. Es el Evangelio, no hay otro mensaje. La gracia es el Evangelio. Y entonces dice, tú pues,
hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia, le está llevando a él a que se mantenga firme en lo que él escuchó, en lo que aprendió, en lo que la gracia produjo en él. Por eso Pablo le escribe en otra parte de la carta a Timoteo y le dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿No? Persuadir habla de un cambio de mente, de una firmeza. ¿No? Se persuadió. Pero no es que Timoteo se persuadió, Dios lo persuadió por medio de esta palabra de gracia. Como vemos ahí en el libro de Hechos, cuando Pablo hace su defensa ante Festo. Y Festo le dice, por poco y me persuades a ser cristiano, dice. Por poco o por mucho, dice el apóstol Pablo, dice, pero el evangelio es predicado. ¿No? Por poco y me persuade. Pero este pastor de esta iglesia había sido persuadido por la gracia. ¿No? Gloria a Dios. Y Pablo le dice, esfuérzate en la gracia, mantente firme. ¿No? Porque van a venir, y Pablo le habla justamente a Timoteo y después le habla a Tito, y le habla de los hombres, del carácter de los hombres de los últimos tiempos, que entrarán hombres, dice, que no perdonarán al rebaño, entrarán hombres, dice, con otro mensaje, o mejor dicho, pervirtiendo el mensaje de la gracia, para poder arrastrar tras sí, dice en una parte de la escritura, a la mujercilla cargada de pecado, y esto habla de los hermanos jóvenes. Habla de los hermanos jóvenes. Estos hombres sin afecto natural van a querer pervertir el evangelio, el mensaje de gracia, para arrastrar sobre sí a los hermanos más jóvenes. Van a tratar de adulterar el evangelio. Perdón, hermano. ¿No? ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los hermanos jóvenes. Y esas cosas nosotros podemos verlas en este tiempo. Hoy en día vemos hermanos que se levantan en contra del evangelio, trayendo pensamientos, trayendo doctrinas de hombre nada más, queriendo pervertir, dice la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, el mensaje de salvación para el hombre. Por eso el apóstol Pablo le insta a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, mantente firme en lo que has aprendido. ¿Vio? Esforzarse en la gracia también es confiar. Podemos ver ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 10. Alabado sea su nombre. No sé si querías agregar algo. En el capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vio? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la fuerza? En el poder del Señor. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Esforzarse en la gracia es mantenerse firme en lo que hemos aprendido. ¿No? Es mantenernos firmes allí. Sí, bueno, pero el hermano aquel usa palabras más dulces para predicar. Sí, pero eso no lo enseñó el Señor. El Señor nos enseñó a través del Evangelio, del único Evangelio, a vivir una vida separada del mundo, a vivir una vida en la voluntad de Dios, presentando a nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos llevó a hacernos uno con el mundo. Y Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mantente firme allí, porque vendrán hombres que no sufrirán la sana doctrina. ¿Vio? Y arrastrarán tras sí, dice, a la mujercilla cargada de pecado, a los hermanos jóvenes. ¿Vio? Pero él le lleva a Timoteo a que él sea fiel. A que él sea fiel, que sea verdadero. Fiel es verdadero, que él se mantenga firme en lo que aprendió. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Entonces, hermanos amados, el Señor nos lleva en este tiempo a mantenernos firmes en la fe que es en Cristo Jesús, a mantenernos firmes en el único evangelio que hay. No hay otro. En esta gracia maravillosa nos lleva el Señor. Mantente firme, retén lo que has aprendido, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió? De nuestro amado Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo. Dios lo estableció a Pablo como el apóstol de la iglesia y Timoteo estaba aprendiendo de él, pero la enseñanza venía del Señor. Y el Señor le llevaba a él a que él era un hijo de Dios, que él había sido comprado y lavado con la sangre de Cristo,
que él tenía una nueva identidad, que él había tenido un nuevo nacimiento, y así nos lleva el Señor a nosotros. Y entonces nos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse en la gracia entonces es diferente a lo que era esforzarse en la ley. Esforzarse en la ley era vivir una vida ahí de esfuerzos, de tratar de agradar al Señor por medio de lo que hacíamos, y teníamos que hacer esto y teníamos que hacer lo otro y teníamos que vivir de una manera para agradar al Señor, y era todo un esfuerzo natural. Pero esforzarse en la gracia es mantenernos firmes en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esforzarse en la gracia es creer firmemente que nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y que ahora son todas hechas nuevas. Eso es esforzarse en la gracia. Por eso el Señor, el apóstol le dice, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia. Retén lo que has aprendido. Mantente firme en estas cosas. ¿Yo? Y sobre todo en este último tiempo, fíjese cómo la maldad se va multiplicando. Y no estamos hablando de maldad de que alguien venga y nos haga un daño físico, sino que nos quiera perturbar nuestra paz por medio de un mensaje diferente. O de pervertir el mensaje de la gracia, de pervertir el evangelio. ¿Yo? Quieren pervertir el evangelio y arrastrarnos a nosotros allá. Pero el apóstol le dice a Timoteo, dice, tú pues esfuérzate en la gracia, mantente firme allí. ¿Yo? Y así nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y después dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, entes encarga a hombres fieles, a hombres verdaderos. A hombres verdaderos. Hombres que están capacitados, crecidos, maduros y desarrollados, idóneos para enseñar. Ya están preparados por el Señor los preparó. Y cuando el Señor nos prepara, no hay fracaso. No hay fracaso. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en un lugar donde el Señor no nos pone, entonces sí fracasamos. Pero cuando el Señor nos prepara y nos envía, no hay fracaso. Alabado sea su dependemos nombre. de nosotros mismos. Nosotros en este tiempo la gracia nos enseña a mirarnos a nosotros. Aleluya. No a mirar al otro. Amén. No a mirar la carne del otro, porque la misma carne que está en el otro está en nosotros. Amén. Entonces la gracia nos enseña a mirarnos a nosotros. Amén, gloria a Dios. Y a depender de esa vida que está en nosotros. Nosotros hemos sido justificados, pero no por algo que hicimos, ¿no? Sino por la justicia de Él. Aleluya. No, Él llevó nuestro pecado y nos dio su justicia. Ahora somos justos, pero porque Él es justo. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor. Y ahí tenemos que mantenernos, ahí firmes. Cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, cuando vengan esos pensamientos diciendo de que nosotros no podemos, de que nosotros somos pecadores, de que nosotros fracasamos. No, yo soy un hijo de Dios. Amén, Mi gloria a victoria Dios. no está en lo que yo hago. Mi victoria está en lo que Cristo hizo en la cruz. Aleluya, Gloria gracias, a Dios. Señor Eso Jesús. nos trae una paz Amén. a nosotros, porque ya no es un esfuerzo. Y esto que nos lleva a querer pecar más, como le acusaban a Pablo, ¿no? Ellos decían que Pablo enseñaba, pecaremos para que la gracia abunde. No, todo lo contrario, nos lleva más lejos del pecado. Más lejos del pecado. Más oímos la palabra de esta gracia y más lejos del pecado queremos Amén. estar, ¿no? Y así es, hermano. Gracias al Señor. Así es. Y entonces nosotros vemos, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hombres crecidos, maduros, desarrollados. Hombres fieles. ¿A quiénes fieles? Fieles al Evangelio. Fieles al Evangelio. A la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Vio? Entonces le lleva el apóstol. Tú esfuérzate, mantente firme en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿Vio? Y después le lleva que él le enseñe, le encargue a hombres fieles, que sean idóneos, que estén adiestrados, preparados para enseñar. ¿Vio? Preparados para enseñar. Y así el Señor nos lleva a nosotros en este tiempo. Hoy podemos escuchar muchas voces. Muchas voces. Usted escucha muchas voces, muchas enseñanzas por todos lados. Pero el verdadero evangelio pareciera, ¿no? Pareciera, como dice en una parte de la escritura, que está escondido. Pero entre los que se pierden está escondido, dice. Entre los que se pierden está escondido. Pero para nosotros no está escondido. Para nosotros el evangelio ya es una realidad, es una revelación que el Señor nos dio a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos compartir con aquellos que tienen necesidad. Por eso el apóstol Pablo le dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos, preparados para enseñar. También a otros, dice. ¿Yo? También a otros. ¿Y cómo lo van a hacer?
esforzándose en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es eso de esforzarse? Esto lo recalcamos muchas veces, hermano, muchas veces, porque el Señor no quiere que esto sea mal interpretado, ¿no? Porque durante mucho tiempo se nos llevó a nosotros que esforzarnos era obrar por medio de la carne, ¿no? Pero esforzarnos en la gracia es mantenernos firmes en lo que hemos creído, ¿no? Es mantenernos firmes frente a las circunstancias, frente a la adversidad. Entonces tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido del Señor. El apóstol Pablo escribe allá en 1 Corintios capítulo 11, cuando él habla de la institución de la mesa del Señor, dice, porque yo recibí de lo del Señor, dice, lo que también os he enseñado, ¿no? Y él no lo recibió de hombre ni por hombre, dice en el libro de Gálatas, sino que lo recibió del Señor, y él se mantuvo firme allí. Y mire que el apóstol Pablo tuvo discusiones o enfrentamientos acalorados con otros discípulos, con otros apóstoles, pero él se mantuvo firme, porque lo recibió del Señor, ¿no? Combatiendo ardientemente por la fe, dice en el libro de Judas, ¿no? Y el Señor nos está llevando en este último tiempo. En este último tiempo tenemos que combatir ardientemente por la fe. ¿Y qué es eso de combatir ardiente por la fe? Mantenernos firmes en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido, porque lo hemos recibido del Señor. Ahora, si usted lo recibió de un hombre, entonces está la posibilidad de que usted pueda ser movido de ahí. Pero si usted lo recibió del Señor, nadie lo va a mover. Ahora, ¿cuándo sabemos nosotros que lo hemos recibido del Señor? Porque es una revelación en nuestra vida. Porque el Señor nos habla a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos confirma todas las cosas y entonces nadie nos puede mover de allí. Pero cuando es un conocimiento, usted hoy está en este lugar, mañana está en otro lugar y después está en otro lugar, porque no fue revelado, no hubo una confirmación. Entonces el apóstol Pablo, como ve que fue una revelación, una confirmación en la vida de Timoteo, le dice, esfuérzate, mantente firme en lo que has aprendido, ¿no? Después le dice a Timoteo, dice, tú enseña, exhorta, redarguye con toda solicitud, con toda paciencia y si nadie te menosprecie, dice. ¿Por qué? Dice, porque lo que él estaba transmitiendo a los hermanos era lo que el Señor le había dado a través de la vida del apóstol Pablo y él se mantenía firme en eso, ¿no? Y en este último tiempo, amados hermanos, el Satanás viene contra nosotros para que nosotros perdamos la firmeza, para que nosotros perdamos la firmeza. Por eso dice ahí en el libro de Primera de Pedro, dice que él anda alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere que nosotros perdamos nuestra firmeza. No, no es tan así. Y viene con argumentos, ¿no? Por eso dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, donde leíamos el capítulo 6, versículo 10, pero después más abajo dice que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, dice, y el escudo de la fe, con los cuales podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego del maligno son todos esos argumentos y pensamientos que vienen en contra de la verdad, en contra de la gracia, en contra de este evangelio maravilloso, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de hacernos retroceder. Por eso dice que él anda como el león rugiente buscando a quién devorar. Él quiere devorar su fe. No es tan así. No es tan así como te enseñaron. No es tan así como vos decís que Dios te enseñó. No. Vos podés vivir una vida a la par del mundo y creyendo que Dios te salvó. Y sí, ciertamente que nosotros creemos firmemente que Dios nos salvó. Y eso nadie nos va a quitar. La salvación nadie nos puede quitar. No hay nada que pueda anular el sacrificio de Cristo en beneficio de nosotros por la salvación. Pero eso no nos lleva a vivir una vida conforme a la carne. Eso no nos lleva a vivir a nosotros una vida al límite del mundo. Al contrario, ¿no? El Señor dice, apártese de toda fornicación, dice, y venid y yo os recibiré, dice, ¿no? Entonces el Señor nos lleva a una vida de apartamiento, de separación de este mundo. Y eso es esforzarse en la gracia, mantenernos firmes en lo que hemos creído. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor, sin una vida de separación. Y eso es mantenerse firme, esforzarse en la gracia. Por eso, amado hermano, el evangelio,
El Evangelio nos lleva a nosotros a esforzarnos en esta gracia, mantenernos firmes en lo que el Señor nos enseñó a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Dependiendo siempre de esa vida, ¿no? Amén. Por eso ahí en Efesios 10, como leía, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siempre lo decimos, no dependiendo de nuestra capacidad, de nuestra Amén. sabiduría humana, de lo bien que hablamos, no, sino dependiendo de Él. Aleluya, ¿no? gloria a Del poder Dios. de su fuerza. Fíjese, y entonces nosotros tenemos que ver que tenemos que retener, dice en el libro de Hebreos, dice, que retengamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué es lo que hemos oído? Hemos oído el Evangelio de la gracia, el Evangelio de salvación y de conformación, porque la gracia, el Evangelio, nos lleva a ser salvos, pero también nos lleva a ser conformados a la imagen de su Hijo. Y ahí nosotros nos tenemos que mantener firmes. Claro, la salvación es la puerta, por ahí Amén. entramos. Amén, por ahí entramos. Y bueno, y usted entra a una casa y la puerta ya le quedó atrás. Pero ahora usted se tiene que conformar a la casa, tiene que tomar la forma del lugar donde usted va a vivir. ¿No? Le tiene que dar la forma. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, como dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿No? Entonces, el Evangelio va transformando nuestra vida y nos va dando la forma de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí nosotros nos tenemos que mantener firmes. Ahí nos tenemos que mantener. No. La palabra, el Evangelio nos enseñó a nosotros así. ¿Y qué seguridad vos tenés? Y que cuando nosotros lo recibimos, lo creemos, lo declaramos y dejamos que Dios lo haga una realidad en nuestra vida, vemos que vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra seguridad, que se va manifestando en nosotros el carácter de Cristo. Y ahí está nuestra seguridad. Y entonces, abandonar el Evangelio para seguir una enseñanza diferente, ni loco. Ni loco. Para seguir un evangelio, un mensaje que está pervirtiendo el Evangelio de Cristo, no, hermano. No podemos hacer eso. Porque el único Evangelio que Dios envió es el que salva al hombre y lo transforma. No, pero aquel es más agradable. Sí, pero aquel no produce la conformación a la imagen de Cristo. Y ahí nos damos cuenta que no es el Evangelio. No es el Evangelio. Ese es un pensamiento de hombre que quiere pervertir el Evangelio de Dios. Alabado sea su nombre. Hablamos así, ¿no? El Evangelio de la gracia, y parecería como que nosotros mismos estamos trayendo otro Evangelio. Pero en este último tiempo se está reivindicando el Evangelio. Amén. Porque hubo tanta mezcla con la ley, con la gracia, hasta ahora sigue habiendo esa mezcla, ¿no? Amén. Donde uno puede perder la salvación, donde uno, como hablaban recién, ¿no? El pastor y su esposa en el programa anterior, donde muchas veces se dice que el pastor es la cabeza de la iglesia. Entonces todavía en este tiempo hay mucha mezcla. Amén. Entre la ley y la gracia. Y a veces parecería difícil separarlo, ¿no? Porque como nos decían, ¿no? Somos salvos por la fe, sí, pero algo más tenemos que hacer. Pero si nosotros hacemos algo más o pretendemos hacer algo más, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo le faltó algo. Claro. Pero cuando el Señor dijo, consumado es, ahí Él lo hizo todo. Amén. Ahora Aleluya. nosotros tenemos que descansar y creer en lo que Él hizo. Amén. No hay nada que agregarle. Fíjese que cuando el apóstol Pablo, como venían compartiendo el pastor y su esposa, el apóstol Pablo fue con el Evangelio a los Gálatas. Cuando él fue con el Evangelio a los Gálatas, les transmitió el Evangelio de la gracia. Y entonces, después se ausentó. Y vino Pedro, trayendo otro mensaje. Trayendo otro mensaje, pervirtiendo, él y con aquellos que se introdujeron ahí, pervirtiendo el Evangelio de Dios. Y entonces fíjese qué perturbación trajeron, que lograron establecer ese mensaje, y hoy pareciera, y fíjese hasta hoy es como que ese mensaje cobró fuerza. Ese mensaje de las obras, ese mensaje del esfuerzo humano, ese mensaje del favoritismo por medio de lo que uno hace,
se estableció tanto hasta hoy que ellos llaman hoy otro evangelio al único evangelio que Dios estableció, este mensaje de gracia maravilloso. ¿Vio? Entonces cambiaron el lugar, ¿vio? Donde el evangelio, la gracia de Dios se había manifestado al hombre. Y ahí es donde el apóstol Pablo, ¿vio? Porque hay algunos que quieren pervertir el evangelio, ¿vio? Trayendo otros pensamientos. Hoy se logró cambiar ese lugar, y estos que están predicando doctrinas de hombre dicen, no, porque están queriendo pervertir el evangelio y diciéndonos a nosotros que la gracia es lo que pervierte el mensaje que ellos dicen. Pero lo que está pervirtiendo la gracia es lo que ellos predican, ¿vio? Tratando de llevarle al hombre a ganar su salvación por la fe, tratando de llevarle a vivir al hombre una vida de santidad por medio de las obras de la carne, y así están pervirtiendo el evangelio, ¿vio? Por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, y el consejo es para nosotros, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, mantente firme allí, ¿no? Porque vendrán tiempos, dicen, que no sufrirán la sana doctrina, dice. ¿Cuál es la sana doctrina? El evangelio, la gracia de Dios manifestada al hombre. No la sufrirán, no la van a soportar, y van a decir, no, hay que meterle algo más, hay que llevarlo a los hermanos a hacer algo más, porque no puede ser que solamente un hombre, no puede solamente Jesucristo por medio de su sacrificio y creer en él, seamos salvos y tengamos vida eterna. No, algo más hay que hacer. Entonces arrastran tras sí a los hermanos jóvenes y los llevan. No, hermanos, algo más hay que hacer. Y bueno, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, cuando la gracia nos lleva a descansar. Venid a mí, dice, todos los que estéis trabajados y cargados, todos aquellos que estuvieron viviendo en esa vida de tratar de agradar a Dios para alcanzar aquello que Dios ya le dio por medio de los méritos de Cristo. La gracia nos invita, el evangelio nos invita y nos dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Aleluya. Dice ahí Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué nos trae esa gracia? Ese descanso, ¿no? Ese reposo. A veces decimos, no queremos pasar para el otro lado, ¿no? Sí. De tanto descansar, ¿no? Pero descansar en el Señor, Amén. En la obra que Él hizo. ¿Y qué nos trae eso? Nos trae un gozo a nuestra vida, un amor, un perdón, no solamente para nosotros, porque muchas veces acá juzgamos con mucha delicadeza, con mucho paciencia, allá condenamos, claro, ¿no? Pero todo lo contrario, perdonamos, amamos, pero no por nosotros, porque esta carne no tiene nada bueno. Esta carne, del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Amén. Nunca va a ser perfeccionada claro, la carne, ¿no? Sino que seremos transformados como Él mismo es, ¿no? Aleluya, gloria Pero a lo Dios. que está en nuestro interior, el alma, eso es lo que el Señor quiere santificar, ¿no? Entonces lo que el alma tenga es lo que el cuerpo, este vaso de barro, va a manifestar. Amén. Cuanto más nos llenemos del Señor Jesús, cuanto más nos llenemos de sus enseñanzas, eso es lo que se va a manifestar. Aleluya, a través de este vaso gloria de a barro. Dios. Es un proceso. No es que hoy creemos y mañana ya somos Cristo mismo. Por la fe sí, pero vamos alcanzando todo eso. Amén, ¿No? gloria Pablo a Dios. decía, y también siempre lo decimos, ¿no? No es que lo he alcanzado ya, pero una cosa hago, ciertamente dejando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿no? Entonces cada día que pasa vamos avanzando más nos vamos pareciendo al Señor Amén. Jesús. Y así es, hermano, así. Nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Cómo nos conformamos? Y ahora entendemos. Yo, porque pareciera, como hablábamos ayer con mi esposa, pareciera que viendo la expresión esfuérzate y sé valiente en la ley, pareciera que era una mala palabra, la palabra esfuerzo en la gracia, ¿no? Pareciera que era una mala palabra, pero Pablo le está aconsejando a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ahora entendemos cuál es el esfuerzo, entre comillas, es mantenernos firmes en lo que hemos creído, es mantenernos firmes, que nadie nos mueva de donde hemos creído, de lo que hemos creído. Pero ¿y cómo hacemos eso? Antes, yo me acuerdo hace unos años atrás, habíamos ido con el pastor a una congregación a compartir el evangelio con los hermanos. Y el pastor no nos dejaba que nos quedemos solos con los hermanos, porque tenía miedo de que nosotros le compartiéramos este mensaje maravilloso. Y claro, si nosotros le compartíamos este mensaje y Dios le abría los ojos del entendimiento a la gracia a los hermanos,
entonces él iba a perder esa cierta autoridad que él tenía. ¿Por qué? Porque él había establecido dentro de la iglesia que la cabeza de la iglesia era el pastor. ¿Vio? Entonces él no lo dejaba a solas a los hermanos. ¿Vio? Pero la gracia tiene su, por eso dice la multiforme sabiduría de Dios. La gracia tiene su manera. ¿Vio? Y no necesitaba que el pastor los dejara al descuido de aquellos que Dios había enviado para compartir el evangelio, para que sus ojos sean abiertos. El Señor hablaba a través de esto que Dios envió, y se manifestaba también a través de su vida, y los hermanos iban teniendo curiosidad. ¿Cómo puede ser? Mirá el hermano lo que habló, y mirá lo que dijo, y mirá lo que manifestó. Y entonces los ojos del entendimiento de los hermanos iban siendo abiertos. Y el pastor los iba tratando de llevar a que no escuchen eso y no vean aquello y no. Pero el Señor ya se había manifestado. Y cuando el Señor se manifiesta y manifiesta su gracia, entonces no hay quien lo frene. No hay quien lo frene. Y cuando los hermanos fueron revelados en el conocimiento, y ya no hubo manera de volver a someterlo a los hermanos bajo preceptos y mandamientos de hombres. ¿Vio? Y entonces ahora los hermanos, al haber abierto los ojos del entendimiento al Evangelio, entonces ahora ellos se mantienen firmes. Y no hay nadie que los pueda arrastrar. No hay nadie que los pueda arrastrar. Y entonces ya es su comunión con Dios. Ya es su comunión con Dios. Y en esa comunión Dios los va afirmando cada día más en esta gracia maravillosa. Y ahora obedecemos al pastor, pero no porque es la cabeza de la iglesia, porque ahora sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Le obedecemos porque la palabra dice, obedeceos a vuestros pastores, Amén. Porque ellos velan por nuestras almas, porque ellos han sido constituidos por el mismo Señor Jesús. Amén. Para Gloria el a Dios. perfeccionamiento de los santos. Amén. Entonces todo ahora es por amor. Ya Aleluya. no es por temor al castigo, o por temor al que van a decir, o porque, bueno, éramos castigados cuando estábamos bajo la ley. Cometíamos algún pecado y éramos sentados en el último asiento 1 año, 2 años, hasta que es levantado el castigo. Amén. ¿No? Pero ahora el Señor nos perdona, ¿no? Y lo volvemos a decir, esto quiere decir que, bueno, pequemos total, Dios nos perdona. No, porque la consecuencia del pecado viene en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. ¿No? Pero por eso es que más nos queremos alejar Amén. del pecado, ¿no? Pero como decía el apóstol Pablo ahí en el 15:10 de Primera de Corintios, ya no yo, sino la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y así, hermano. Nos da tanta satisfacción saber estas cosas, tanta libertad, ¿no? Sí. Tanto gozo ahora, ¿no? Ahora ya no estamos mirando la vida o la carne de aquel hermano, del otro, del pastor. Nos miramos nosotros mismos. Amén. ¿No? Y es tan hermoso la obra de Dios en nuestra propia vida, ¿no? Es hermoso ver a un hermano que manifiesta la vida de Dios, pero yo quiero ver la que yo manifieste. Amén, gloria a Dios. Que este vaso de barro pueda manifestar todo el poder de Dios. Aleluya. ¿No? Y así es, hermano. Así es. Nosotros muchas veces cometemos ese error, pero ahora el Señor está abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Cometemos ese error, miramos allá. Que el hermano manifieste, que el hermano haga, que el hermano... Pero nos hablaba el pastor ayer, ¿no? Y nos decía, la palabra dice, el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. ¿Vio? Y la casa de Dios somos nosotros. Entonces yo antes de mirar allá al hermano, tengo que mirar acá. Que la gracia, este evangelio maravilloso, sea una realidad en mi vida. Entonces... Mire cuánto nosotros tenemos que estar ocupados en nosotros, y ver que la gracia está produciendo en nosotros una transformación de vida. Por eso el apóstol Pablo, como citaba mi esposa, él mismo dijo de sí, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que me extiendo, dice, a la meta, dice, para ver si logro ser asido, dice, por lo cual fui, para asirme de aquello que fui asido de Cristo Jesús, dice, ¿yo? Y fíjese, el apóstol Pablo, y no vemos en las 14 cartas que él escribió, no vemos que él haya estado ocupándose de que por qué Dios no hizo allá, sino que él estaba ocupándose y preocupándose porque Dios transforme su vida para el beneficio del Evangelio, para no ser tropiezo a los hermanos. Y así el Señor nos lleva a nosotros, así el apóstol Pablo le llevó a este pastor de esta iglesia, al hermano Timoteo, a que él se esforzara, se mantuviera firme en lo que había recibido.
en lo que había recibido, en lo que Dios le había enseñado. Porque cuando nosotros nos apropiamos de lo que la gracia nos enseña a nosotros, nos estamos apropiando de la enseñanza que Dios nos da. Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando. Dios nos está capacitando. Dios nos está fortaleciendo. Dios nos está dando ese valor, ese ánimo para poder extender esta gracia maravillosa a aquellos que la necesitan. Dios es el que está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Yo? Por eso el apóstol Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mantente firme allí. No te muevas de allí. ¿Yo? Y entonces nosotros decimos, nos tenemos que mantener firme en la gracia, sí. No tenemos que quitar los ojos de Jesús, porque dice la palabra también en el libro de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Yo? Entonces nos tenemos que mantener firme allí en nuestra comunión con el Señor. Y entonces, ¿y qué hay de los hermanos? Y bueno, si usted ve un hermano que lo está intentando y no lo alcanza, y fracasa en el intento, y usted tiene que ayudarle al hermano, pero no para condenar, sino para poder ayudarle al hermano, para afirmarlo en esta gracia maravillosa, a fin de que el hermano pueda correr sin ningún obstáculo. No tenemos que ser de tropiezo a los hermanos, sino ayudarlo a los hermanos, alentarlo, llevarlo a que ellos se esfuercen en la gracia que es en Cristo Jesús. Y entonces ahora entendemos. Cuando yo digo, lo tenemos que llevar a los hermanos que se esfuercen en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, lo tenemos que llevar a que ellos se mantengan firmes en la fe que ellos han recibido, en la cual han creído, para que puedan llegar hasta el final. Alabado sea su nombre. Y así, hermanos amados, el Señor nos lleva a nosotros a que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados de todo viento de doctrina, sino que nos mantengamos firmes hasta el fin. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Gracias. El Señor bendiga sus vidas, amados hermanos. El Señor les lleve a usted a que usted pueda mantenerse firme en esta gracia. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos afirmarla a usted en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Usted se tiene que afirmar reteniendo la palabra que usted ha oído desde el principio. Usted se tiene que afirmar. No, Señor, tu palabra dice así y yo creo así, porque tú me la has revelado. Y creyendo y declarando. Amén, gloria a Dios. Y declarando. Somos justos, amén, Señor, somos justos. Aleluya. Va a venir la prueba y vamos a manifestar algo que no pertenece a la justicia de Dios. Amén. Y eso que nos quiere llevar a desanimarnos, a no querer congregar más, a encerrarnos. No, Señor, fracasé hoy, pero mañana lo voy a lograr. Amén, en tu gloria nombre, a Dios. con tu ayuda, Señor. ¿No? Y declaramos la palabra, no, Señor, soy justo, por tu justicia, no por nosotros. Amén. Por tu justicia. No dejamos de ser justos por un pecado que cometamos. Seguimos siendo justos por la justicia de Él. Vamos a recibir consecuencias de ese pecado, si Dios quiere, sí. ¿No? Pero todo está en Dios, toda la gloria se la lleva el Señor. Amén. Eso nos despierta un amor hacia Él, ¿no? Que el único que nos puede condenar nos perdona. Amén. El Gloria único a Dios. que nos puede enviar al infierno es el que da la cara por nosotros. Amén. ¿No? Contra los acusadores, cuando hablamos de los acusadores estamos hablando de Satanás mismo, ¿no? Amén. Que viene a nuestra mente con pensamientos que no son del Señor, ¿no? Y nosotros todo eso tenemos que llevar nuestro pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. Amén. ¿No? A lo que Él nos dice en su palabra. Por eso es tan importante que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos en el conocimiento de Él. Aleluya. ¿Y qué nos trae conocimiento? La palabra de Dios. Amén. ¿No? Y así es, Gloria al hermano. Señor. Así es, hermano. Por eso mantenerse firme no es algo que proviene de nosotros. No es que yo, me voy a mantener firme. Eso es un resultado de nuestra comunión con Dios. Eso es un resultado de nuestra comunión con Dios. Y de creer firmemente todo lo que Dios nos enseña a través de esta gracia maravillosa. Todo lo que Dios nos enseña. Dios nos enseñó a través de la gracia que somos justos. Y ahí viene alguien, vos sos un pecador y te vas a ir al infierno. No, Dios dice que yo soy santo, justo y perfecto. Y entonces ahí nosotros nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes ahí. Y otra persona viene y nos dice, no, dice, ¿qué vas a hacer justo vos? Si vos hiciste esto y aquello. Sí, pero no importa.
aunque se haya manifestado eso en mí, yo ya me arrepentí, porque fue un descuido de mi comunión con Dios. Pero aunque yo haya manifestado eso, mi posición delante de Dios no cambia. Mi posición delante de Dios no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque Dios no nos ve en la carne. Dios nos ve a través de su Hijo. Y cuando Dios nos ve a través de su Hijo, nos ve santo, justo y perfecto. Y porque qué imperfección hay en el Señor. Amén, gloria a Dios. Claro, Él nos ve a través de su Qué Hijo. imperfección. Y cuando Él mira, Él ve a su Hijo. En su Hijo no hay imperfección. En su Hijo no hay pecado. En su Hijo no hay injusticia. En su Hijo no hay nada que Él pueda reprochar. Y Dios nos ve en Cristo. Amén. Alabado Y sea así su nos nombre. tenemos que ver nosotros. Amén. Amén. Así tenemos que ver a nuestro hermano, a nuestra hermana. ¿Yo? Y si vemos alguna dificultad en nuestro hermano, ¿quiénes somos nosotros para acusar? Dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Yo? Él no nos acusó, nos justificó. Y si nosotros vemos a nuestro hermano cometer una falta, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a acusar? No, lo vamos a ayudar al hermano. No, hermano. No, vos tenés que mantenerte firme en la fe. Vos tenés que declarar la palabra. Que él pueda ver el error. Amén. ¿No? Para poder volverse de ahí. Cuando decimos arrepentirse no es venir y pedir perdón. No, arrepentirse es tener un cambio de mente. Yo voy caminando para allá y estoy equivocado. Me doy la vuelta y voy para otro lado. Amén. Eso es arrepentirse, ¿no? Amén, Acá en aleluya. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Al testigo fiel y verdadero, ¿qué se le va a escapar? Amén. Él lo Gloria a sabe Dios. todo, Él lo sabe todo, ¿no? Gloria al Señor. Fíjese. Para nosotros eso es un descanso, ¿no? Amén. Y sí, porque Él está siempre con nosotros. Pero aún así, aunque Él está siempre con nosotros no tenemos que tener temor, porque Él está siempre con nosotros para llevarnos a nosotros que cuando hay una dificultad dependamos de la gracia de Dios que está en nosotros, de la vida de Dios que está en nosotros. ¿Yo? ¿Para qué? Para poder sobrellevar la situación. ¿Yo? Entregarle la situación. Señor, ayúdame, porque no puedo con esta situación. Entonces nosotros le entregamos a Él. Y ahí estamos manifestando lo que Pablo le dice a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Nos mantenemos firmes allí. Damos gracias al Señor. Voy a cantar una cosita. Sí, vamos a cantar una alabanza, hermano, con mi esposa. Y después ya nos vamos a estar despidiendo. Pero esa cortita de maravillosa. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Gloria al Señor. Maravilloso es cuando Amén. pensamos que Él nos ama, hermano. Aleluya. Ahí descansemos, ahí Él nos ama. Él nos va a sacar de toda dificultad, de todo problema. Él nos está conformando. Él nos está moldeando a la imagen de su Hijo. Amén. Es Gloria algo a Dios. maravilloso, es algo doloroso a veces para la carne, Amén. pero es algo maravilloso, que Él nos ame, ¿no? Amén. El Señor nos bendiga, hermano. El Señor bendiga su vida, amado hermano. Y acuérdese lo que la palabra del Señor nos habló hoy. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Manténgase firme frente a lo que venga. Van a venir muchas cosas a nuestra vida, pero el Señor nos lleva a que tenemos que esforzarnos en la gracia, mantenernos firmes en las cosas que hemos oído. Señor bendiga, amados hermanos. Le invitamos nuevamente a que usted nos visite en la iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, los días miércoles a las 19 horas, los días sábados a las 18 horas y los días domingos a las 9 de la mañana, hermano. El Señor bendiga sus vidas. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por este programa que hemos podido, Señor, hacer, por esta palabra que hemos podido compartir junto con mi esposa, con mi hijo Timoteo, Señor. Te pedimos que tú bendigas a todos los hermanos que nos han estado escuchando y a los que van a escuchar a través de YouTube, Señor.
Y que esta palabra, Señor, pueda traer, Señor, claridad a sus vidas, Señor. Pero por sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo, Señor, abra los ojos del entendimiento de mis hermanos para que ellos puedan conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga más.